Pregunta 38. ¿Los mecanismos de defensa para la prevención del sobrecrecimiento bacteriano son? En sobrecrecimiento bacteriano, lo que deben de saber ustedes, para empezar, la definición. ¿Qué es sobrecrecimiento bacteriano? Es prácticamente el crecimiento de bacterias en un número que es más de 10 a la 3, o sea, más de 1000 unidades formadoras de colonias. ¿Dónde? En el yeyuno proximal o en el intestino delgado proximal. Cuando ustedes cultivan esa zona y encuentran más de 1000 unidades formadoras de colonia, o 10 a la 3 que pueden encontrar también unidades formadoras de colonia, eso se llama sobrecrecimiento bacteriano. La causa de sobrecrecimiento bacteriano, mejor dicho, la clínica de sobrecrecimiento bacteriano es típicamente mala absorción también. ¿De acuerdo? Porque estas bacterias lo que hacen es consumir básicamente los nutrientes y evita que el paciente realmente tenga una absorción adecuada de estos nutrientes. Obviamente, si estamos hablando de sobrecrecimiento bacteriano, tendremos que ver que hay cosas que nos protegen a nosotros de tener un sobrecrecimiento de bacterias inusitado, común y corriente. ¿Será el ácido gástrico una de ellas? Por supuesto. La acidez del estómago protege las bacterias patógenas en este caso. Por consiguiente, el omeprazol no es vitamina, ya les había dicho, ¿no? No es vitamina, no se toma 5 o 6 veces al día durante 20 a 30 años como lo suelen tomar acá en el Perú frecuentemente, ¿no? Deme mi omeprazol, doctor, porque me quema el estómago. Porque eso produce ¿qué? Disminución de la acidez. Y a la larga, ¿qué produce? Es una fuente para sobrecrecimiento bacteriano. Después están con diarrea, con flatulencia, con mala absorción, típicamente. Entonces, ácido gástrico es un protector. ¿La secreción biliar y pancreática podrá ser protectora? También, definitivamente las secreciones biliares o pancreáticas son otras secreciones protectoras. ¿La peristalsis retrógrada podrá ser un factor protector? Falso. Lo que es protector es la motilidad intestinal normal. O sea, si tú tienes un acúmulo de bacterias acá y tu intestino funciona normalmente, eso simplemente lo bota, ¿no? O sea, termina siendo eliminado normalmente. Si tú tienes un estancamiento por cualquier motivo de la parte intestinal o tienes alteraciones de motilidad marcadas de cualquier causa, eso hace que se produzca sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, la motilidad normal es un factor protector. La peristalsis retrógrada no, porque sería regresar a todas las bacterias en ese lado. Entonces, eso no es un factor protector. La barrera mucosa intestinal, por supuesto, cualquier tipo de barrera mucosa tiene inmunoglobulinas y eso funciona básicamente como un factor protector. ¿La válvula ileocecal es un factor protector? Sí, porque esta válvula inhibe que haya regreso de la parte colónica al intestino delgado distal. Y generalmente, ¿qué bacterias hay en el intestino grueso? Son anaerobios. Y en el intestino delgado ya los anaerobios están en una cantidad mínima. Tanto así que estómago e intestino delgado proximal no tienen anaerobios. Por consiguiente, válvula es algo que protege generalmente el sobrecrecimiento bacteriano. Para terminar de completar un poco la idea del sobrecrecimiento bacteriano, tengan en consideración, ¿no?, que el sobrecrecimiento bacteriano típicamente produce mala absorción, da diarrea, da generalmente anemia, pero a diferencia de la anemia que produce la enfermedad celíaca, que es microcítica más frecuentemente, acá se produce una anemia macrocítica porque es por déficit de B12, porque las bacterias generalmente consumen el B12 mucho más frecuente en la parte distal y la atrofia de vellosidades es más frecuente en la parte distal. Por consiguiente, la vitamina B12, recuerden que se absorbe en el ilion distal, ¿de acuerdo? El hierro se absorbe en el intestino proximal, es decir, duodeno y yeyuno. Entonces, es un dato importante. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano? Por métodos invasivos y no invasivos. El invasivo es el que les he dicho, es el cultivo. Endoscopio, aspiras líquido yeyunal y eso lo mandas a cultivar. Si sale más de 1000 unidades formadoras de colonias, sobrecrecimiento bacteriano. La otra forma es un método no invasivo, que son los test de aliento. Parecido al del Helicobacter pylori, se hace test de aliento con lactosa, con lactulosa, con glucosa, y eso, de acuerdo al reactivo que tenga en el laboratorio, sirve para ver si la bacteria degrada esos componentes. Un test de aliento se llama eso, ¿ya? ¿Cuál es el más importante o el gold estándar? Es el cultivo, por si acaso, ¿ya? El más importante es el cultivo. ¿Cuál es el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano? Si son bacterias, el tratamiento es antibiótico. ¿Qué antibiótico? Generalmente se usa antibióticos no absorbibles.
Las primeras elecciones son rifaximina, un antibiótico no absorbible, rifaximina. Y otros que se pueden utilizar alternativamente de primera elección son amoxicilina con ácido clavulánico, y el otro que se puede utilizar es el norfloxacino. Todos ellos son antibióticos generalmente no absorbibles en el intestino, de muy buen efecto. Actualmente el que se utiliza mucho más es la rifaximina. Pregunta 39. ¿La diarrea por déficit de lactasa es? Siempre van a haber preguntas, tanto en pediatría y en medicina, de diarreas. Eso es una condición que siempre existe en los exámenes, es algo que nunca deja de faltar, así que tienen que saberlo bien. La diarrea por déficit de lactasa es lo que ustedes conocen típicamente como intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? Uno come lactosa y como no tiene lactasa, no se puede degradar la lactosa. Entonces, ¿eso qué tipo de diarrea va a producir? Una diarrea de tipo osmótica, ¿no es cierto? Porque son sustancias que están ingresando y al no poder ser absorbidas arrastran agua fundamentalmente, y eso produce una diarrea osmótica. No confundir con la diarrea de tipo secretor. En la diarrea de tipo secretor generalmente es una sustancia endógena que es la que produce la diarrea. A la cabeza está, por ejemplo, el vibrio en cólera, ¿no es cierto?, que produce una diarrea secretora abundante, o cualquier tipo de tumor neuroendocrino, los bipomas, somatostatinomas, todos ellos producen una diarrea de tipo secretor, son sustancias endógenas. La diferencia entre una y otra es fundamental, porque en la diarrea osmótica cede con el ayuno, tú le quitas la sustancia osmótica y se acabó la diarrea. En la diarrea de tipo secretora no hay sustancia exógena, por consiguiente es un problema que va a seguir a pesar de tenerlo en ayunas al paciente, ¿no? Importante. La más deshidratante de todas es la diarrea de tipo secretora, para empezar, ¿de acuerdo? La más deshidratante. Ok, seguimos. ¿Cuál es el tratamiento del sprue tropical? Dos palabritas con respecto a sprue tropical. No confundir sprue tropical con sprue celíaco o con enfermedad celíaca. No es lo mismo. Para empezar, la enfermedad celíaca, ustedes saben que es trigo, cebada, centeno, que son generalmente lo que produce la clínica en el sprue. En el sprue tropical se desconoce la causa. Pero el sprue tropical se cree que es bacteriano. Ya se cree que la causa de la mala absorción sea bacteriana. Clínicamente muy parecido al sprue tropical, al sprue celíaco, perdón. Clínicamente son muy parecidos. Pero en el sprue tropical hay más déficit de vitamina B12, ¿ya? Más déficit de B12 que en los pacientes que tienen sprue celíaco. Lo otro, como se cree que es de todas maneras de origen bacteriano, el tratamiento se hace con un antibiótico. ¿Y cuál es el antibiótico que se utiliza? Generalmente es tetraciclinas. Como el déficit usualmente es de B12 y folatos, utilizas generalmente folatos o vitamina B12 para ayudar a mejorar la clínica del paciente en este caso, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza tetraciclinas más folatos, y yo le pondría B12 más en general, ¿no? O sea, ácido fólico y vitamina B12 en estos pacientes. Pero si se utiliza tetraciclinas, ese es el tratamiento. Histológicamente, doctores, el sprue tropical tiene las mismas características de un sprue celíaco, ¿ya? Igualito, histológicamente, pero obviamente no tiene anticuerpos, ¿de acuerdo? Por eso es que ya saben que los anticuerpos son más para sprue celíaco, no para sprue tropical. Acá no hay anticuerpos, porque acá es un origen bacteriano netamente. Ante una mujer de 60 años con antecedente de un cuadro de malnutrición en la infancia, que presenta una diarrea crónica a lo largo de 4 años con esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo, ¿cuál es la causa de su diarrea? ¿Cuál les parece? ¿Celíaca? 60 años, o será un cáncer. 60 años, diarrea crónica. Hasta ahí es igualito a un cáncer. Diarrea crónica, ¿hay baja de peso? Adelgazamiento progresivo, hay anemia ferropénica. O sea, todo puede ser un cáncer de colon también tranquilamente. ¿Qué más podrían diferenciar básicamente de un cáncer de colon? Acá hay un dato que es bien importante, este de acá.
Es muy sutil, pero ahí está, ¿no? Esteatorrea, de un tumor de colon no tendría por qué producir esteatorrea. Esteatorrea es por mala absorción de grasas, ¿no es cierto? Entonces la mala absorción de grasas está básicamente en el problema intestinal. Esa es la forma de diferencia. Es muy sutil, un poquito jalado, pero tienen que entenderlo así. O sea, quieren hablarles ahí de mala absorción netamente. Puede ser una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn tiene típicamente también mala absorción, ya es una enteropatía generalmente perdedora de proteínas, más que perdedora de grasas, es una enteropatía perdedora de proteínas, pero es una enfermedad más también mediada por autoinmunidad generalmente, o sea, es una enfermedad que tiene la particularidad de poder afectar desde la boca hasta el ano, ¿de acuerdo? Y generalmente, pero lo que les van a dar es úlceras, ¿no? Úlceras en parches, en empedrado generalmente. Ahorita les vamos a hablar de enfermedad de Crohn. Acá lo típico del paciente con enfermedad de Crohn es que la edad de presentación pues ya es muy tardía acá, ya tiene 60 años para empezar, ¿no? Y la anemia en la enfermedad de Crohn no es una anemia ferropénica, es una anemia generalmente, tampoco estoy diciendo que sea absoluto, pero generalmente macrocítica. ¿Por qué? Porque el lugar de afectación más frecuente de una enfermedad de Crohn es la válvula ileocecal, o sea, ilion terminal con la válvula ileocecal. Esa es la ubicación más frecuente. Eso no quiere decir que la enfermedad de Crohn no afecte a otras partes. La enfermedad de Crohn afecta desde boca hasta ano. La colitis ulcerosa pues no tiene nada que ver en este caso ni con esteatorrea tampoco, es otra parte de enfermedad inflamatoria intestinal. La amiloidosis tendrían que ponerles que histológicamente tiene la tinción rojo de Congo normalmente en una histología, si no ni siquiera van a poder acercarse al diagnóstico de amiloidosis intestinal. ¿Ya? Entonces en este caso estamos hablando de una enfermedad celíaca netamente. Pregunta 42. ¿La causa más común de anemia asociada sobre crecimiento bacteriano es por déficit de? Lo habíamos conversado, ¿no? ¿Cuál era? B12, ¿no? Cianocobalamina fundamentalmente. La manifestación más común del divertículo de Meckel es, ¿recuerdan? Hemorragia digestiva. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva en niños, ¿no? Recuerden que también podría haber una diverticulitis de Meckel, que es básicamente el diagnóstico diferencial de una apendicitis en niños, pero lo más frecuente es que hay una hemorragia digestiva alta, baja, y es más frecuente en niños. Niños y jóvenes realmente, ¿no? Con hemorragia digestiva baja masiva. Paciente varón de 72 años que acude a emergencia por hematoquesia, presenta hipotensión, shock hipovolémico que responde a tratamiento médico. Se coloca sonda sin evidenciarse sangrado. ¿Cuál es su primera posibilidad diagnóstica? ¿Qué dicen? 72 años, hematoquesia, hipotensión, shock hipovolémico, o sea, ha sido masivo, pero que responde a tratamiento. Le colocan una sonda nasogástrica y dicen que no hay sangrado. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? ¿Cáncer de colon? ¿Colitis ulcerativa? ¿Enfermedad diverticular de colon? De hecho, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, les he dicho, diverticulosis. La segunda causa más frecuente, angiodisplasias. ¿Por qué le colocan la sonda? Cierto, para descartar si no es una hemorragia digestiva alta, masiva, porque como ha estado con shock previamente, puede ser que el paciente con hematoquesia pueda tener una hemorragia digestiva alta de tránsito intestinal acelerado por lo masivo que puede ser. En un paciente con hematoquesia masiva y con shock, lo primero que le haces antes de hacer una colon es pedir una endoscopía alta para descartar que no haya una hemorragia digestiva alta masiva de tránsito intestinal acelerado. Por eso es que se le pide en este paciente. Por eso es que les ponen esto para descartar, obviamente. ¿De acuerdo? No olvidar la diferencia entre melena, hematoquesia y rectorragia, por favor. Melena de posición negra, pastosa, brillante y maloliente, generalmente relacionado con hemorragia digestiva alta. Generalmente puede ser una hemorragia digestiva baja, pero de tránsito lento, sobre todo en las partes intestinales altas. Segundo, la hematoquesia son las deposiciones rojo-vinosas, generalmente abundantes y generalmente mezcladas con heces, pero son rojo-vinosas. Y la rectorragia son las deposiciones rojas rutilantes,
generalmente escasas, también puede ser asociado a deposiciones, pero es roja viva, a diferencia de hematoquesia que es roja vinosa. Y generalmente la hematoquesia es una hemorragia digestiva baja. Eso es lo más frecuente. Muy bien, entonces aquí es enfermedad diverticular. ¿El germen más frecuente de la diarrea del viajero es? Escherichia coli. Esa es otra pregunta que es recontra común para la parte de infecto. No se olviden que es la E. coli enterotoxigénica. No olvidar también que existe otro tipo de Escherichia coli, que es la que está asociada ¿a qué? A síndrome urémico hemolítico. Esa es la E. coli, ¿cuál? La enterohemorrágica, ¿no? Con sus variables, ¿cuáles son? O157, H7. Ojo que eso es pregunta de examen, ¿ya? Entonces no olvidar. Existe también la E. coli enteropatógena y la E. coli enteroinvasiva, que puede producir una diarrea disentérica. Pero en la diarrea del viajero tienen que entender que es la enterotoxigénica fundamentalmente. ¿Cuál es el tratamiento de elección de una diarrea del viajero? Cipro no se usa, doctores, para diarrea, por favor. Sí, rifaximina, doctor. El ciprofloxacino es algo de lo que abusan terriblemente acá para diarrea. Toda diarrea que ven, sea por lo que sea, es ciprofloxacino. Definitivamente es uno de los antibióticos que más se usan, pero cuando demuestras que hay salmonela, cuando demuestras que puede haber shigella, cuando demuestras que realmente la diarrea es disentérica o es una diarrea infecciosa bacteriana, si no, no usen por las puras el antibiótico. Para diarrea del viajero lo que se dice es rifaximina, por ejemplo, es lo mejor, lo que tiene mejor resultado actualmente. Una de las siguientes entidades no cursa con diarrea de tipo secretor. Ya habíamos visto la diarrea osmótica y la diarrea secretora. La diarrea osmótica es aquella diarrea en la cual existe un factor exógeno que produce la diarrea. La diarrea secretora es un factor endógeno que generalmente produce una diarrea acuosa pero masiva y deshidratante. Carcinoma medular de tiroides, ¿será secretor o será osmótico? Es secretor, ¿no? Por la sustancia endógena. Síndrome carcinoide, obviamente. ¿Qué secreta el síndrome carcinoide? Serotonina o 5-hidroxitriptamina, no lo olviden. La mastocitosis también es endógena. Intolerancia a la lactosa, esa es osmótica, ¿no es cierto? Porque es la lactosa que tú tomas y eso produce la diarrea. Entonces, esa es la osmótica. El síndrome de Solinger-Ellison, gastrina. Recuerden que el Solinger-Ellison es un gastrinoma de células no beta pancreáticas o bien puede ser duodenal. Es más frecuente que sea duodenal, ¿no? Y el Solinger-Ellison, ¿cuál será el tratamiento si es un tumor de células no beta pancreáticas? El tratamiento es quirúrgico, ¿no es cierto? Falso. El tratamiento de ese tumor no es quirúrgico. El tratamiento del Solinger-Ellison es médico. ¿Con qué? Con omeprazol. ¿Cuánto? 60 miligramos por día. Obviamente, ¿por qué generalmente el tratamiento del Solinger-Ellison es médico? Porque generalmente los tumores en el Solinger-Ellison son tumores múltiples, ¿no? Generalmente son múltiples, entonces son difíciles de operar. Podrías operar un Solinger-Ellison al final de cuentas, pero lo primero que se hace es tratamiento médico con omeprazol. Solamente para terminar de completar la idea del Solinger, puede haber un caso clínico que les pongan lo siguiente. Paciente, no sé, varón, mujer de 60, 70 años, que acude por, 1, úlceras múltiples en segunda y tercera porción duodenal. ¿Ya? Lo habitual, les he dicho dónde era, primera porción. Entonces ya tienen que pensar, úlceras múltiples, segunda, tercera porción duodenal, o sea, lugares no habituales, asociado a diarrea, márquense, acuérdense de mí, Solinger-Ellison, y la respuesta es Solinger-Ellison. Diarrea con úlceras múltiples en lugares no habituales, eso es un Solinger-Ellison, ¿de acuerdo? 47. Paciente de 2 años, hace 3 días presenta dolor abdominal y deposiciones líquidas de 3 a 4 veces con moco y rasgos de sangre en poca cantidad. Es una diarrea disentérica, ¿no es cierto? Es una diarrea infecciosa. ¿Ya? Peso 11 kilos, talla 80 centímetros, no hay deshidratación y antecedente de crianza de aves en la familia. ¿El agente etiológico es? Eso es típicamente ustedes tienen que tener en cuenta que en diarreas, y generalmente las diarreas de tipo infecciosa,
muchas veces les van a poner la misma característica, una diarrea disentérica con tal o cual cosa, y lo siguiente que les van a poner es un antecedente epidemiológico importante. Ojo, eso es muy frecuente preguntar en pediatría y en medicina. Son preguntas muy comunes. Acá el agente etiológico asociado a crianza de aves, generalmente familiares, es Campylobacter jejuni, por si acaso. ¿De acuerdo? Eso es algo que no deben de olvidar. Es bien importante. Generalmente asociado a huevos, leche. ¿Cuál será? Salmonella, ¿no es cierto? Ese es el otro que deben ver. Las diarreas que están asociadas fundamentalmente a problemas endémicos, es decir, vamos a una pollada, ¿no? Vamos todos los que nos estamos preparando para la residencia y nos vamos a comer a la casa de nuestro amigo X, que es el que está estudiando más y que tiene todos los bancos de los 20 últimos años. Entonces, todos se van a comer su parrillada ahí y a las 2 o 3 horas de que comen, todos aparecen con diarrea y al día siguiente nadie viene a la clase. ¿A qué estaría asociado eso? ¿A? Staphylococcus aureus. Eso es típico, por ejemplo, ese es el que es más endémico, es unos días, unas horas después del consumo del alimento infectado y generalmente es endémico. Eso es típico de estafilococo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y esa es una pregunta bien común en el examen. Una de las siguientes relaciones es falsa. ¿Clostridium difficile, el tratamiento es vancomicina? Sí. Recuerden que el tratamiento del Clostridium difficile es con metronidazol o con vancomicina. Puede ser con cualquiera de los dos. Son los dos medicamentos de elección que hay. Diarrea del viajero, ¿E. coli enterotoxigénica? Sí, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto. Toxinfección alimentaria de 2 a 3 horas de incubación, Staphylococcus aureus. Eso es lo que acabo de mencionarles, ¿no? Focalidad neurológica, Clostridium botulinum. Recuerden, si es focalidad neurológica y el botulinum viene de botulínico, recuerdan que la toxina botulínica tiene que ver con acetilcolina, tiene focalidad neurológica, es solo cuestión de asociar. Mariscos mal cocidos, Clostridium perfringens, es el único que les queda en que es falso, ¿no? Pero ¿cuál es el marisco mal cocido? El Vibrio paremolítico, ¿ya? El Vibrio paremolítico es el que se asocia principalmente a los mariscos mal cocidos, el Vibrio paremolítico. Esa es la respuesta falsa entonces. 49. El agente infeccioso implicado más frecuentemente en el origen de las toxinfecciones alimentarias en nuestro país es regalado, porque ese es el que estoy mencionando en un momento, ¿no? Vamos a la pollada. ¿Cuál es? Staphylococcus aureus, ¿no? Última pregunta de la primera parte. ¿Cuál de los siguientes rasgos morfológicos no es propio de la colitis ulcerosa? Colitis ulcerosa típicamente, recuerden que tienen que diferenciar de la otra enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. Colitis ulcerativa afecta principalmente a colon, ¿no es cierto? ¿Qué parte del colon es la más afectada en colitis ulcerativa? Recto. ¿Qué parte afecta a la enfermedad de Crohn? Desde boca hasta ano. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Válvula ileocecal. Son las cosas que no deben de olvidar nunca con eso. Segundo, lo típico en un paciente con colitis ulcerativa es que la afectación sea continua de la mucosa del colon. En cambio, la afectación en el Crohn es una afectación parcheada, es decir, hay úlceras generalmente con zonas de mucosa normal. Eso no pasa en la colitis ulcerativa, que la afectación es continua. Otra diferencia, que la afectación en la colitis ulcerativa es una afectación superficial, solo mucosa. En cambio, en el Crohn es transmural, ¿de acuerdo? Por consiguiente, se asocia más a fístulas. El que se asocia más a fístulas es la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que más sangra? Como la afectación es más superficial y afecta más recto, usualmente el que más suele sangrar o más rectorragia tiene es la colitis ulcerativa. El Crohn puede tener diarrea con moco y con sangre, puede haber rectorragia, pero es menos frecuente que en el caso de una colitis ulcerativa. Lo otro, los pseudopólipos puede haber en ambos casos, pero es mucho más frecuente encontrar pseudopólipos en colitis ulcerativa, es mucho más frecuente. Histológicamente, el que tiene una característica importante es el Crohn, cuya característica es el granuloma, ¿no? Y el granuloma, que es un granuloma no caseificante, es un granuloma que se encuentra solamente en el 50% de biopsias con patólogos expertos, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, el granuloma es lo que se encuentra en el Crohn, pero no en la colitis. En la colitis lo que se ve es abscesos crípticos, ¿de acuerdo?
abscesos crípticos, es lo que se ve normalmente en el paciente con colitis. Ok, ¿cuál no es propio de la colitis? Microabscesos crípticos, colitis, ¿no es cierto? Formación de pseudopólipos, colitis. Displasia epitelial, ¿cuál es el que más maligniza? ¿Crohn o colitis? Colitis es, pues los dos pueden llevar a cáncer, pero el que más maligniza es colitis. Engrosamiento mural, Crohn, ¿no es cierto? Porque el que es superficial es la colitis. Lesión mucosa crónica, usualmente colitis. Acá la respuesta es la D.